Es casi medianoche. Imagina por un momento que estás solo en una habitación oscura. El silencio es abrumador y lo único que escuchas es el sonido de tu respiración. Mientras te sientas allí, tu mente comienza a divagar y los pensamientos que surgen son preguntas que todos en algún momento me hemos enfrentado. ¿Estoy caminando en el camino correcto? ¿Estoy haciendo lo que agrada a Dios? ¿Hay algo en mi vida que necesita cambiar? Estas no son preguntas triviales, esas son las preguntas que definen nuestra fe, nuestra relación con Dios y en última instancia nuestro destino eterno. Mis queridos amigos, el Espíritu Santo nos llama continuamente a examinar nuestras vidas. Nos invita a mirar profundamente dentro de nosotros mismos, no para condenarnos, sino para ayudarnos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero a menudo ignoramos esta invitación. A menudo permitimos que los errores, las distracciones y las influencias del mundo se interpongan en nuestro camino. Y aunque sabemos en lo profundo de nuestro ser que debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, a veces simplemente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque como humanos somos propensos a cometer errores. Quiero que entiendan algo desde el principio. Este mensaje no es para señalar con el dedo para cargarles de culpa. No, este mensaje es una invitación, una oportunidad para reflexionar, para abrir nuestros corazones y permitir que Dios nos muestre aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser ajustadas. La Escritura dice en 2 Corintios 3:5, examínense a sí mismos para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Este llamado no es una sugerencia, es un mandato divino que nos desafía a ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Hoy quiero hablarles sobre los errores que los creyentes, incluso aquellos que llevan muchos años en la fe, a menudo cometen. Y lo hago porque sé que estos errores no solo nos afectan a nosotros, sino que también afectan a quienes nos rodean. Piénsalo por un momento. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos tiene un impacto. Puede ser positivo o negativo, pero siempre hay un impacto. Y cuando cometemos errores espirituales, no solo nos alejamos de Dios, sino que también podemos ser un obstáculo para que otros vean a Cristo en nosotros. Uno de los mayores errores que podemos cometer es asumir que estamos bien espiritualmente simplemente porque asistimos a la iglesia, leemos la Biblia o decimos nuestras oraciones. Amigos, pues déjenme decirles algo, la fe no se trata de rituales vacíos o de una lista de tareas religiosas. La fe se trata de una relación viva, vibrante y transformadora con Jesucristo. Y esa relación requiere que estemos constantemente buscando su rostro, constantemente escuchando su voz y constantemente haciendo su palabra. Permítanme compartirles una historia. Hace años conocí a un hombre que había sido cristiano durante décadas. Era un líder en su iglesia, un hombre respetado por su comunidad. Pero un día me confesó que a pesar de todo su conocimiento bíblico y de sus años de servicio, sentía que algo faltaba en su vida. Me dijo, Billy, he estado caminando con Dios durante mucho tiempo, pero me doy cuenta de que he permitido que ciertas áreas de mi vida se enfríen. He dejado que el orgullo, la autosuficiencia y la rutina tomen el lugar de una fe auténtica y apasionada. A mí esa confesión me tocó profundamente porque me recordó que ninguno de nosotros está exento de cometer errores. Todos necesitamos examinar nuestras vidas regularmente y asegurarnos de que estamos caminando en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Entonces, ¿cuáles son estos errores que a menudo cometemos? A lo largo de este mensaje exploraremos 10 de ellos. Pero antes de entrar en detalles, quiero que entiendan algo importante. Estos errores no son señales de que somos fracasos espirituales. No, son oportunidades para aprender, crecer y acercarnos más a Dios. La Escritura dice en Romanos 8:1, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Este versículo nos asegura que aunque cometamos errores, la gracia de Dios es suficiente para restaurarnos y guiarnos de nuevo a su camino. Ahora, tal vez algunos de ustedes estén pensando, Billy, yo no he cometido errores grandes en mi vida. No he robado, no he mentido, no he hecho nada que consideraría un pecado grave. Pero déjenme decirles algo, amigos, no siempre son los pecados obvios los que nos alejan más de Dios. A veces son las pequeñas decisiones, las pequeñas actitudes y los pequeños compromisos los que nos llevan por un camino equivocado. Jesús nos advirtió en Lucas y enseñó, mure que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y define de lo mucho a él que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Esta es una verdad que debemos recordar continuamente. Quiero que se imagine por un momento a un marinero navegando en el océano.
Si su brújula está desviada incluso por un solo grado, puede terminar a cientos de millas de su destino. De manera similar, cuando permitimos que pequeños errores se infiltren en nuestra vida espiritual, podemos encontrarnos lejos de la voluntad de Dios antes de darnos cuenta. Es por eso que debemos estar vigilantes, debemos estar alertas y debemos estar dispuestos a corregir nuestro rumbo cuando sea necesario. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:13, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, prosigo a la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo ya enviado. Este es un recordatorio de que nuestra fe es un viaje continuo. No importa cuántas veces tropecemos o cuántos errores cometamos, lo importante es que sigamos adelante, confiando en la gracia y el poder de Dios para guiarnos. Antes de continuar, quiero invitarles a que hagan una pausa. Tomen un momento para reflexionar sobre su propia vida. Pregúntense, ¿hay áreas en mi vida donde he permitido que el error o el pecado se infiltren? ¿Hay cosas que estoy haciendo o dejando de hacer que están afectando mi relación con Dios? Estas son preguntas difíciles, pero son necesarias. Porque solo cuando somos honestos con nosotros mismos podemos experimentar la verdadera transformación que Dios quiere para nuestras vidas. Amigos, hoy no estoy aquí para juzgarlos. Estoy aquí para animarlos, para recordarles que todos estamos en el mismo barco, navegando por las mismas aguas y enfrentando los mismos desafíos. Pero también estoy aquí para decirles que hay esperanza, hay gracia. Y hay poder en Jesucristo para vencer cualquier error, cualquier pecado y cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Mientras avanzamos en este mensaje, les pido que mantengan sus corazones abiertos. Permitan que el Espíritu Santo hable a sus vidas. Porque creo con todo mi corazón que Dios quiere hacer algo poderoso en ustedes hoy. Él quiere revelarles su verdad, corregir sus pasos y llevarlos a un lugar de mayor intimidad con Él. ¿Están listos para este viaje? Entonces comencemos. Mis queridos amigos, una de las mayores tentaciones que enfrentamos como creyentes es confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de depender del poder de Dios. Desde el principio de la humanidad este error ha sido evidente. Si volvemos al jardín del Edén, vemos cómo Adán y Eva decidieron actuar según su propio entendimiento, desobedeciendo a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento crucial, ellos optaron por confiar en su juicio en lugar de obedecer la palabra de Dios. Y como resultado, el pecado entró en el mundo. Este error inicial nos muestra cuán peligrosa puede ser nuestra inclinación a confiar en nosotros mismos. La Biblia es clara en cuanto a esto. En Proverbios 3:5-6, pues si leemos, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este es un mandato que no deja lugar para depender de nuestras propias habilidades o inteligencia. Sin embargo, en nuestra humanidad a menudo caemos en la trampa de creer que podemos manejar las cosas por nuestra cuenta. A veces lo hacemos porque pensamos que nuestras experiencias pasadas nos han preparado. Otras veces lo hacemos porque tememos admitir nuestra debilidad y pedir ayuda. Pero amigos, esta es una de las mentiras más sutiles del enemigo, hacernos creer que no necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Quiero compartir una historia que escuché hace años. Se trata de un agricultor que vivía en una pequeña aldea. Este hombre era conocido por su arduo trabajo y su habilidad para cultivar la tierra. Durante años había trabajado sin descanso, confiando en su propia fuerza y conocimiento para hacer crecer sus cultivos. Pero un año ocurrió algo inesperado. Llegó una sequía severa y no importaba cuánto trabajara, no podía hacer que la tierra produjera frutos. Frustrado, cayó de rodillas y clamó a Dios: Señor, he hecho todo lo que sé hacer. ¿Por qué no prosperan mis cultivos? Y en ese momento el Espíritu Santo habló a su corazón diciéndole: has trabajado con tus propias fuerzas, pero no me has invitado a ser parte de tu labor. Amigos, ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos intentado resolver nuestros problemas, superar nuestras dificultades o alcanzar nuestras metas sin consultar primero a Dios? Tal vez sea en el ámbito laboral, donde confiamos en nuestras habilidades profesionales en lugar de buscar la dirección divina. O tal vez sea en nuestras relaciones, donde tratamos de manejar conflictos con nuestra sabiduría en lugar de buscar la reconciliación que solo Dios puede ofrecer. Sea cual sea la situación, la verdad es que nuestras fuerzas, por más grandes que puedan parecer, nunca serán suficientes.
Jesús mismo nos lo recordó en Juan 15:5 cuando dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí no pueden hacer nada. Este es un recordatorio poderoso de que nuestra capacidad de tener éxito, de llevar fruto y de cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas depende totalmente de nuestra conexión con Cristo. Sin Él, nuestras mejores intenciones y esfuerzos son inútiles. Pero ¿por qué nos cuesta tanto reconocer nuestra dependencia de Dios? En muchos casos es por orgullo. El orgullo nos dice que podemos hacerlo solos, que no necesitamos ayuda. El orgullo nos lleva a pensar que admitir nuestra debilidad es un signo de fracaso. Pero amigos, la Biblia nos enseña lo contrario. En 2 Corintios 9, Pablo nos relata cómo Dios le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos muestra que cuando reconocemos nuestra debilidad y dependemos de Dios, su poder puede manifestarse plenamente en nuestras vidas. Permítame ilustrar esto con otro ejemplo. Una vez un joven estudiante de teología estaba preparándose para predicar su primer sermón. Había estudiado diligentemente, escrito sus notas y practicado varias veces. Estaba convencido de que estaba listo para impresionar a su congregación con su conocimiento y elocuencia. Pero cuando subió al púlpito comenzó a hablar y de repente todo su discurso se desmoronó. Olvidó lo que iba a decir, perdió el hilo de sus pensamientos y finalmente tuvo que abandonar el púlpito lleno de vergüenza. Más tarde un anciano sabio en la iglesia se acercó a él y le dijo, hijo, si hubieras subido al púlpito con la misma humildad con la que bajaste, habrías tenido éxito. Amigos, esta historia nos recuerda que la clave para evitar el error de confiar en nuestras propias fuerzas es la humildad. La humildad nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios. La humildad nos lleva a buscar su bien en cada decisión. Y la humildad nos lleva a darle a Él la gloria por cada victoria que obtenemos. ¿Cómo podemos evitar este error en nuestras propias vidas? Primero debemos comenzar cada día con oración. La oración es nuestra manera de reconocer que necesitamos a Dios en todo lo que hacemos. No importa cuán pequeña o grande sea la tarea, debemos pedirle a Dios que nos guíe, que nos fortalezca y que nos dé sabiduría. Segundo, debemos pasar tiempo en su palabra. La Biblia es nuestra fuente de dirección y aliento. Cuando la leemos, aprendemos a confiar en las promesas de Dios en lugar de confiar en nuestras propias ideas. Y tercero, debemos rodearnos de una comunidad de creyentes que puedan animarnos y recordarnos nuestra dependencia de Dios. Nadie está llamado a caminar solo en la fe. Necesitamos el apoyo y la rendición de cuentas que vienen al estar conectados con otros. En este punto, tal vez te estés preguntando, ¿qué sucede si ya he cometido este error? ¿Qué sucede si he estado confiando en mí mismo en lugar de confiar en Dios? Quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para cambiar. Dios está dispuesto y listo para recibirnos, para perdonarnos y para guiarnos de nuevo a su camino. Todo lo que necesitamos hacer es venir a Él con un corazón humilde y arrepentido. El profeta Isaías escribió en Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo es una promesa de que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos da la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. No tenemos que depender de nuestras propias capacidades porque su poder está disponible para nosotros. Quiero terminar esta sección con una invitación. Si estás aquí hoy y te das cuenta de que has estado confiando en tus propias fuerzas, te animo a que tomes un momento para entregar esa carga a Dios. Dile, Señor, reconozco que no puedo hacerlo solo. Te necesito. Ayúdame a confiar en ti en todo lo que haga. Y cuando hagas esta oración, confía en que Dios escuchará y responderá. Amigos, el camino de la fe no se trata de nuestra habilidad, sino de su poder. No se trata de nuestra fuerza, sino de su gracia. Y no se trata de nuestra autosuficiencia, sino de nuestra dependencia total de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Que nunca olvidemos esta verdad mientras continuamos nuestro viaje espiritual. Mis queridos amigos, en la vida cristiana hay un peligro silencioso que puede infiltrarse en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. El descuidar la comunión con otros creyentes. Vivimos en un mundo que promueve la independencia, la autosuficiencia y la idea de que no necesitamos a nadie para prosperar. Pero esta mentalidad va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Desde el principio Dios diseñó a los seres humanos para vivir en comunidad. En Génesis 2008 Dios dijo no es bueno.
solo que el hombre esté solo. Este principio no solo se aplica al matrimonio, sino también a nuestra vida espiritual. Amigos, cuando descuidamos la comunión con otros creyentes, nos privamos de una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para crecer en nuestra fe. En Hebreos 10, 24, 25 leemos: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Este mandato no es una sugerencia, es un recordatorio de que necesitamos estar conectados con el cuerpo de Cristo para mantenernos espiritualmente fuertes. Permítame contarles una historia. En una pequeña aldea había un hombre que durante años asistió fielmente a su iglesia local. Pero un día decidió que ya no necesitaba ir, pensó, puedo adorar a Dios desde mi casa. No necesito estar con otro para ser un buen cristiano. Así que dejó de asistir. Una semana después su pastor fue a visitarlo. Se sentaron juntos junto a una chimenea donde ardía un fuego brillante. Sin decir una palabra, el pastor tomó unas pinzas, sacó un carbón del fuego y lo colocó a un lado. En pocos minutos el carbón que antes estaba encendido y brillante se apagó y se enfrió. Entonces el pastor dijo, eso es lo que sucede cuando te separas de la comunión de los demás creyentes. Así como este carbón necesita el fuego para mantenerse encendido, tú necesitas la iglesia para mantener tu fe viva. Amigos, esta ilustración es un poderoso recordatorio de lo que sucede cuando descuidamos la comunión. La fe no está diseñada para vivirse en aislamiento. Cuando nos desconectamos de la comunidad de creyentes, nuestra pasión por Cristo comienza a desvanecerse. Nos volvemos más vulnerables a las tentaciones y menos receptivos a la corrección amorosa. En resumen, comenzamos a enfriarnos espiritualmente. La comunión con otros creyentes no es solo una cuestión de asistir a la iglesia los domingos. Es un estilo de vida que implica compartir nuestras vidas, nuestras cargas y nuestras alegrías con aquellos que comparten nuestra fe. En Hechos 2, 4:2, vemos un ejemplo de esto en la iglesia primitiva. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Este versículo nos muestra que la vida cristiana está destinada a ser vivida en comunidad. No se trata solo de escuchar un sermón o cantar himnos, se trata de ser parte de una familia espiritual que camina junta en la fe. ¿Por qué es tan importante la comunión? Primero, porque nos fortalece. En Eclesiastés 4:10 se nos dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. En la vida cristiana, todos enfrentaremos momentos de debilidad, momentos en los que tropezamos y caemos. Pero cuando estamos rodeados de una comunidad de creyentes, tenemos personas que pueden levantarnos, orar por nosotros y animarnos a seguir adelante. Segundo, la comunión nos protege. 1 Pedro 5:8 nos advierte, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Cuando estamos solos somos presas fáciles para el enemigo, pero cuando estamos en comunidad encontramos protección. Así como una oveja es más segura cuando está con su rebaño, nosotros estamos más seguros cuando estamos conectados con la iglesia. Tercero, la comunión nos enseña a amar y a ser humildes. En Filipenses 2, 3, 4 nos exhorta, no hagan nada por egoísmo o vanidad, o más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Cuando estamos en comunión, aprendemos a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras, a servir con un corazón humilde y a reflejar el amor de Cristo en nuestras relaciones. Sin embargo, sé que algunos de ustedes podrían estar pensando, Billy, yo he sido herido por la iglesia. He confiado en otros creyentes y ellos me han defraudado. Amigos, entiendo su dolor. La iglesia está formada por personas imperfectas y a veces esas imperfecciones nos hieren. Pero recuerden esto, la iglesia no es perfecta porque está formada por personas como ustedes y como yo, personas que están siendo transformadas por la gracia de Dios. No debemos permitir que las fallas humanas nos alejen de la comunión que Dios ha diseñado para nuestro bien. Si estás aquí hoy y te das cuenta de que has descuidado la comunión con otros creyentes,
quiero animarte a dar un paso de fe. Regresa a la iglesia, busca un grupo pequeño donde puedas crecer y ser edificado. Si has sido herido, pide a Dios que sane tu corazón y te dé la gracia para perdonar. Porque cuando estás en comunión con otros, estás en el lugar donde Dios puede obrar poderosamente en tu vida. Quiero terminar esta sección con un desafío. Pregúntate, ¿estoy conectado con una comunidad de creyentes? ¿Estoy participando activamente en la vida de mi iglesia? ¿Estoy dispuesto a dar y recibir en esta comunión que Dios ha diseñado para mi bien? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, entonces te animo a que tomes medidas hoy. No permitas que el enemigo te robe la bendición de la comunión. Amigos, recuerden que la vida cristiana no es un sprint, es una maratón. Y en esta carrera necesitamos a otros a nuestro lado. Necesitamos compañeros que nos animen, que nos corrigen y que celebren con nosotros las victorias que Dios nos da. Así que no descuidemos la comunión, porque cuando estamos juntos somos más fuertes. Cuando estamos juntos somos un reflejo del cuerpo de Cristo. Y cuando estamos juntos podemos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Que así sean nuestras vidas. Mis queridos amigos, el orgullo es un enemigo silencioso pero poderoso que puede infiltrarse en nuestros corazones y desviarnos del camino de Dios. Es un pecado que puede disfrazarse de muchas maneras: autosuficiencia, arrogancia, independencia o incluso en una falsa modestia. Desde el principio de la historia humana, el orgullo ha sido una trampa peligrosa. Fue el orgullo lo que llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios, lo que finalmente resultó en su caída. Fue el orgullo lo que hizo que Adán y Eva desobedecieran a Dios creyendo que podían ser como Él. Y hoy sigue siendo una de las armas favoritas del enemigo para alejarnos de nuestro Creador. La Escritura nos advierte repetidamente sobre los peligros del orgullo. En Proverbios 10:18 leemos: el orgullo precede a la destrucción, una actitud arrogante a la caída. Este versículo recordatorio solemne de que cuando permitimos que el orgullo controle nuestras vidas, inevitablemente nos llevará a la ruina. Sin embargo, a pesar de estas advertencias claras, el orgullo sigue siendo un desafío para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque el orgullo apela a nuestra naturaleza humana. Nos dice que podemos hacerlo solos, que no necesitamos a Dios ni a nadie más. Pero amigos, esta es una mentira que debemos rechazar. Permítame compartirles una historia. Un día, un joven pastor fue invitado a predicar en una gran iglesia. Había trabajado arduamente en su sermón y estaba seguro de que iba a impresionar a la congregación con su elocuencia y conocimiento. Cuando subió al púlpito lo hizo con confianza, casi con arrogancia, pero mientras hablaba comenzó a tropezar con sus palabras, perdió el hilo de su mensaje y terminó su sermón de manera desastrosa. Al bajar del púlpito cabizbajo y avergonzado, un anciano de la iglesia se le acercó y le dijo: hijo, si hubieras subido con la humildad con la que bajaste, Dios te habría usado poderosamente. Amigos, esta historia nos recuerda que el orgullo no solo nos afecta a nosotros, sino que también imita lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Cuando nos llenamos de orgullo, cerramos la puerta a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos volvemos insensibles a su corrección, ciegos a nuestras propias fallas y sordos a su dirección. En contraste, la humildad abre la puerta para que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. En Filipenses 2:8, Pablo nos da un ejemplo perfecto de humildad en la vida de Jesucristo. Él escribe: nada hagan por egoísmo o vanidad, o más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios mismo, eligió la humildad. Eligió servir en lugar de ser servido. Eligió obedecer al Padre, incluso cuando eso significaba sufrir y morir por nosotros. Este es el estándar que debemos seguir como creyentes. Pero ¿cómo podemos cultivar esta actitud de humildad en un mundo que constantemente nos dice que debemos exaltar nuestro propio ego? Primero debemos reconocer nuestra dependencia de Dios. En Juan 15:5 Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará muchos frutos. Separados de mí no pueden hacer nada.
Este versículo recuerda que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. No podemos lograr nada de valor eterno por nuestras propias fuerzas, todo depende de su gracia y poder. Segundo, debemos practicar la gratitud. El orgullo amanece de un corazón ingrato que olvida las bendiciones de Dios. Pero cuando tomamos tiempo para reflexionar sobre su bondad y darle gracias, nos damos cuenta de cuánto dependemos de Él. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta y nos protege contra el orgullo. Tercero, debemos servir a los demás. Cuando ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras, reflejamos el carácter de Cristo y combatimos el egoísmo que alimenta el orgullo. En Marcos 10:45 Jesús dijo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando seguimos su ejemplo, aprendemos a vivir en humildad. Ahora bien, tal vez algunos de ustedes estén pensando, vi, sé que el orgullo es un problema en mi vida, pero no sé cómo vencerlo. Amigos, la buena noticia es que no estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, guiarnos y transformarnos. Todo lo que necesitamos hacer es venir a Dios con un corazón humilde y pedirle que nos cambie. Santiago 4:6 nos dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esta es una promesa que podemos reclamar. Si reconocemos nuestro orgullo y buscamos su ayuda, Él nos dará la gracia que necesitamos para caminar en humildad. Quiero compartir otra historia. En una ocasión, un famoso violinista fue invitado a tocar en un gran concierto. Al final de su actuación, la audiencia se levantó en aplausos entusiastas, pero el violinista no sonrió ni se inclinó en agradecimiento. En cambio, miró hacia el balcón donde estaba sentado un anciano. Cuando el anciano finalmente asintió con la cabeza, el violinista respiró aliviado y dijo, mientras ese hombre esté satisfecho, no me importa lo que piensen los demás. Amigos, ese hombre era su maestro, quien lo había entrenado durante años. Esta historia nos recuerda que nuestro enfoque no debe estar en agradarnos a nosotros mismos ni a los demás, sino en agradar a Dios, nuestro Maestro Celestial. En este momento quiero invitarles a reflexionar. ¿Hay áreas en su vida donde el orgullo ha tomado el control? Tal vez sea en su trabajo, donde luchan por ser reconocidos. Tal vez sea en sus relaciones, donde encuentran difícil pedir perdón, admitir sus errores. O tal vez sea en su vida espiritual, donde han confiado más en sus propias fuerzas que en la gracia de Dios. Cualquiera que sea el caso, hoy es el día para entregar ese orgullo a Dios. Mis queridos amigos, el orgullo es un obstáculo, pero la humildad es una puerta abierta. Cuando elegimos caminar en humildad, permitimos que Dios haga grandes cosas en y a través de nosotros. Así que mientras continuamos nuestro camino de fe, recordemos las palabras de Miqueas 5:8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Que esta palabra sea una guía para nuestras vidas mientras buscamos honrar a aquel que nos ha llamado. Que así sea. Mis queridos amigos, mientras reflexionamos sobre todo lo que hemos hablado hoy, permítame recordarles algo crucial. Aunque todos cometemos errores en nuestra vida cristiana, no estamos destinados a quedarnos atrapados en ellos. Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos llama continuamente a volver a Él. Nos invita a dejar de lado nuestros fracasos, nuestro orgullo, nuestras distracciones y nuestras decisiones equivocadas y acercarnos a su trono con humildad y arrepentimiento. Esta es la belleza del Evangelio, que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso al Padre. El profeta Isaías capturó esta verdad de manera poderosa cuando dijo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1018. Este llamado no está limitado a unos pocos, está abierto a todos. Dios no está buscando perfección, está buscando corazones dispuestos a ser transformados por su amor. A lo largo de este mensaje hemos explorado algunos de los errores más comunes que los creyentes se enfrentan. Confiar en nuestras propias fuerzas, descuidar la comunión con otros, permitir que el orgullo guíe nuestras acciones y mucho más. Pero lo más importante no es reconocer estos errores, lo más importante es lo que hacemos después de reconocerlos. ¿Vamos a continuar por el mismo camino, ignorando la dirección de Dios, o vamos a responder a su llamado para cambiar y caminar en obediencia?
Permítame compartir una historia que ilustra esta decisión. En una pequeña aldea había un joven que heredó un hermoso campo de trigo de su padre. Durante los primeros años trabajó diligentemente para cuidar el campo, asegurándose de que produjera una cosecha abundante. Pero con el tiempo comenzó a descuidar su trabajo. Permitió que las malas hierbas crecieran y que el suelo se endureciera. Cuando llegó el momento de la cosecha, apenas pudo recoger suficiente trigo para alimentar a su familia. Avergonzado, se dio cuenta de su error y decidió hacer un cambio. Pasó el próximo año eliminando las malas hierbas, fertilizando el suelo y cuidando cada rincón del campo. Y al año siguiente, la cosecha fue más abundante de lo que jamás había imaginado. Amigos, esta historia es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para hacer los cambios necesarios y iniciar vidas espirituales. Tal vez has descuidado tu relación con Dios. Tal vez has permitido que las malas hierbas del orgullo, la apatía o las distracciones del mundo crezcan en tu corazón. Pero hoy Dios te está llamando a tomar una decisión. Te está invitando a volver a Él, a permitirle que limpie tu corazón y te dé un nuevo comienzo. Quiero que piensen en Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Pedro cometió uno de los errores más grandes registrados en las Escrituras cuando negó a Jesús 3 veces en la noche de su arresto. Imaginen la vergüenza, el dolor y el arrepentimiento que debió sentir, pero amigos, la historia no termina allí. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro. En Juan 21, leemos cómo Jesús le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y con cada respuesta afirmativa, Jesús le dio una nueva oportunidad para reafirmar su amor y compromiso. Pedro, quien una vez había fallado tan gravemente, fue restaurado y utilizado poderosamente por Dios para liderar su iglesia. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. No importa cuán grandes sean nuestros errores, su gracia es mayor. No importa cuán lejos hayamos caído, su amor nos alcanza. Pero para experimentar esta gracia y este amor, debemos dar un paso de fe. Debemos venir a Él con un corazón humilde y dispuesto, confesando nuestros pecados y comprometiéndonos a seguir su camino. Permítanme preguntarles, ¿hay algo en su vida hoy que necesitan entregar a Dios? Tal vez sea un área de orgullo que no han reconocido. Tal vez sea una relación rota que necesitan reparar. Tal vez sea el hábito de confiar en sus propias fuerzas en lugar de depender del Señor. Cualquiera que sea el caso, quiero animarles a que tomen un momento ahora mismo para reflexionar y responder a la voz de Dios. Jesús dijo en Mateo 8:3, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el corazón de nuestro Salvador. Él no está aquí para condenarte, está aquí para levantarte, restaurarte y darte una nueva dirección. Mientras cerramos este mensaje, quiero invitarles a hacer una oración conmigo. No es una oración mágica ni una fórmula especial. Es simplemente una oportunidad para abrir tu corazón a Dios y permitirle obrar en tu vida. Oremos juntos. Señor Jesús, reconozco que he cometido errores. He confiado en mis propias fuerzas, he permitido que el orgullo entre en mi corazón y he descuidado mi relación contigo y con otros creyentes. Pero hoy vengo a ti con un corazón humilde y arrepentido. Perdóname, Señor, y límpiame de todo pecado. Transforma mi vida y guíame por el camino que has preparado para mí. Te entrego todo lo que soy y te pido que uses mi vida para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, si hicieron esta oración con sinceridad, quiero que sepan que Dios les ha escuchado. Él está trabajando en sus corazones ahora mismo, renovándolos y fortaleciéndolos. Pero no se detengan aquí. Continúen buscando su rostro diariamente. Lean su palabra, oren sin cesar y manténganse conectados con una comunidad de creyentes que pueda apoyarlos en su caminar. Recuerden esto, no estamos llamados a caminar solos. Estamos llamados a ser parte de su cuerpo, a animarnos mutuamente y a vivir en comunión. Y mientras hacemos esto, veremos cómo Dios transforma nuestras vidas y nos usa para su gloria. Que el Señor les bendiga, les guarde y les llene de su paz mientras avanzan en este hermoso viaje de fe. Que su gracia les sostenga y que su amor les guíe todos los días de su vida. Amén.